Luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz y enriquecenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Doma el espíritu indómito, guía al que tú eres el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Vamos a hacer un recuerdo de lo último que hemos visto para tener bien contextualizado lo que vamos a ver hoy. Recordemos que después de un viaje largo de Galilea a Jerusalén, Jesús viene avisándoles que va a Jerusalén, pero allí se encontrará con la muerte. Y precisamente porque él tenía muy claro que iba a entrar, como de hecho hizo, montado en un burrito, como decía la profecía, como rey, humilde y victorioso, que viene a instaurar la paz. Y después entró en el templo acompañado de una parábola, digámoslo así, de una higuera que maldice y que dará seca hasta la raíz. Y lo que hace en el templo es expulsar a los mercaderes. Pero los mercaderes no son personas que están afuera vendiendo crispetas y mangos, ¿cierto? Los mercaderes son aquellos responsables del culto de Israel, los sumos sacerdotes, los maestros de la ley, los escribas, que han hecho de la religión un negocio muy fructífero para ellos. Y tiene una liturgia muy hermosa, unos sacrificios, el canto, el ritual, es hermosísimo, pero no hay un corazón misericordioso, un corazón que haga la voluntad de Dios. Y al pueblo lo consideran impuro y lo tratan como impuro y le imponen un montón de cargas para recuperar la pureza y poder participar del culto. O sea, es un negocio redondo por todos los lados. Y Jesús entonces entra como rey, expulsa a los mercaderes y con eso se gana fuertemente la enemistad de los grandes. Porque lo que él hace al expulsar a los mercaderes o tiene justificación de parte de Dios o es una gran ofensa al templo, una profanación y merece la muerte. Y por eso le preguntarán, ¿con qué autoridad has hecho esto? Y él simplemente le responde con otra pregunta. ¿Qué autoridad tenía Juan el Bautista? ¿Él venía de Dios o era cosa de hombres? Y ahí se enredaron ellos y le dijeron públicamente, delante de todo el pueblo, porque era la fiesta de la Pascua, dijeron, no sabemos. Y entonces todos los sumos sacerdotes, los maestros de la ley y los dirigentes del pueblo, todos en común, que no sepan si una persona viene de Dios o no viene de Dios, quedan desautorizados radicalmente como líderes espirituales del pueblo. Y por eso Jesús les dijo, pues yo tampoco les digo con qué autoridad dice esto. Y no pudieron hacerle nada definitivamente. Pero él después lanza una parábola. Dice que el dueño de la viña la sembró, la entregó a unos responsables, a unos encargados, pero que ellos empezaron a adueñarse de ella. Él envió a unos a pedir los frutos, pero los maltrataron, algunos los mataron, hizo un segundo envío, pasó lo mismo y dice, pues haré una cosa, enviaré a mi hijo. Y ahí, en esa parábola, les contestó lo que públicamente les había dicho. No les digo con qué autoridad dice eso, pero en la parábola les dice, yo soy el hijo del padre, dueño de la viña y vine a reclamar los frutos que ustedes le han robado a mi padre. Entonces, en la parábola sí les manifestó y ellos se dieron cuenta que la parábola era por ellos, ¿cierto? Y entonces se fueron
porque no lo podían coger por miedo al pueblo que quería mucho a él y a Juan el Bautista. Entonces, él, entre comillas, les profanó el templo, que claro que no era una profanación porque él tenía autoridad, ¿cierto? Y se quedó allá, y se quedó como dueño y señor del lugar. Luego entonces vendrán los otros y lo van a poner en jaque y le van a hacer una pregunta muy delicada. Y le dicen, bueno, señor, ¿hay que pagar impuesto al César o no hay que pagar impuesto al César? Recordemos que él llegó como rey y al llegar como rey está generando una cierta autonomía e independencia frente al Imperio Romano, porque él llegó como un rey aunque fuera montado en un burrito. Entonces le dijeron, bueno, ¿habrá que pagar impuestos, sí o no? Y esto ya lo recordamos, pero quiero volver a tenerlo presente, consciente. Si Jesús dice, no hay que pagar impuesto a Roma, entonces inmediatamente van y le ponen la queja a Poncio Pilato. Dice, este llegó aquí como rey y dice que no hay que pagarle impuesto al César. ¿Y qué hace Poncio Pilato? Lo coge prisionero y lo cuelga de un madero, lo crucifica. Para eso era la cruz. Y ya recordamos que en tiempo de Jesús hubo varios condenados. Uno posible iba a ser Barrabás. Otros, los dos que crucificaron con él. Ya se habla de otros que eran crucificados antes, de un tal Teudas, de un tal Judas, etcétera. Y se sabe por la historia de muchos otros que crucificaron. O sea, lo de la cruz no era cosa propia para Jesús, sino para todos aquellos que se oponen a el imperio romano. Entonces, si Jesús dice no hay que pagar impuestos, entonces lo acusan ante Poncio Pilato. Y si él dice sí hay que pagar impuestos, entonces la gente, el pueblo va a decir, entonces usted no es el liberador, usted no es el que estamos esperando, el Mesías que viene a liberarnos de todo tipo de opresión. Por lo tanto, lo que hizo en el templo lo hizo sin autoridad, es una profanación y merece la muerte, apedreada. Entonces, en el fondo, esa pregunta es tan delicada que le están diciendo a usted cómo quiere morir, crucificado o a piedra. Pero Jesús no era ningún tonto. Y aunque la pregunta era muy sagaz, él les dijo, ¿de quién es esa moneda que ustedes traen? Y los tontos sacaron moneda recordando, perdón, sin recordar ellos, que le tenían prohibido a todos tener esas monedas en el templo porque la moneda decía Divino César. Y tenía la imagen del emperador. Y ahí no se podía circular con esa moneda porque tiene una imagen, ellos prohíben las imágenes y tratan al emperador como si fuera un dios. Entonces ellos mismos cayeron y dijeron, pues entonces ustedes devuelvan al César lo que es del César. Yo vine a devolverle a Dios lo que es de Dios. O sea, Jesús tuvo una sabiduría tal que no lo pudieron coger. Entonces vinieron a hacerle otra pregunta tonta de una mujer que se casa con un hombre, el hombre muere sin tener hijos, entonces viene el otro hermano y se casa con ella. Eso era una ley bonita del pueblo para que no se olvidara el apellido del primero, y luego se murió y el otro también, así 7 hermanos, ¿cuál es? Una pregunta tonta. Y Jesús no se dejó encarretar por eso y le recordó que en la época de Moisés, cuando la zarza se habló de Dios, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, entonces dice, Él es Dios de vivos y no de muertos. Entonces se les salió facilito. Yo quiero entonces que ahora avancemos lo que ocurrió después. El mismo Jesús les hizo una pregunta para enredar a los doctores, así como vinieron a enredarlo a él, él fue el que empezó a enredar a los doctores. ¿Y por qué dicen que el Mesías va a ser hijo de David, sabiendo que David lo llama Señor? Porque dijo el Señor a mi Señor, siéntate a la derecha. Entonces, si es el Señor, si es el hijo, ¿cómo es que lo llama Señor? Y se enredaron, no pudieron contestarle, ¿cierto? Y que no le hicieron más preguntas. Pero vino un hombre, y aquí sí quiero que leamos. Estamos en el Evangelio de Marcos. Vino un hombre, estamos en el versículo 28. Mire, eso es muy bonito, porque dice así, estamos en Marcos 12, versículo 28.
que se le acercó un escriba a Jesús después de todo ese conflicto, que todos están unidos, los sumos sacerdotes, los escribas, los maestros de la ley, los ancianos, viendo a ver cómo agarran a Jesús y no han podido agarrarlo. Y se acerca uno de los escribas que lo había escuchado y viendo que Jesús les había respondido muy bien, le preguntó, ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? Y Jesús le contestó muy sencillo y muy serenamente. El primero es, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es solamente uno. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo es este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No existe otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo a Jesús, muy bien, maestro, tienes razón al decir que Él es el único y que no hay otro fuera de Él. Y que amarle con todo el corazón, con toda la inteligencia y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a sí mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Es decir, ese escriba comprendió lo que hizo Jesús. Comprendió. Y cuando dice que el amor a Dios y al prójimo vale más que todos los holocaustos y sacrificios, entendió por qué Jesús volcó las mesas. Es decir, aquí ya se acabaron los holocaustos, ya se acabaron los sacrificios, ya el templo deja de tener razón para la historia de salvación, porque siendo una casa de oración para todos los pueblos, la habían convertido en una cueva de bandidos. No más este templo. Y este escriba entendió, estuvo de acuerdo con Jesús y le dijo que el amor a Dios y el amor al prójimo vale más que cualquier sacrificio. Y entonces Jesús, en el versículo 34, viendo que le había contestado con sensatez, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y nadie más se atrevió a hacer preguntas. Entonces es muy bonito ver cómo en ese ambiente de tanta conflictividad que estaban todos viendo a ver cómo agarrar a Jesús, hubo un escriba que tuvo un proceso de conversión, ¿cierto? Y no siguió siendo solidario con sus compañeros, sino que entendió que lo que Jesús hizo tenía sentido. Y por eso Jesús le dijo, no estás lejos del reino de los cielos. Pero yo sí quisiera que ustedes miraran después el paralelo que presenta Mateo. ¿Cierto? No lo vamos a leer ahora por falta de tiempo, pero ustedes en sus Biblias ven el paralelo en Mateo. Mateo le puso a este escriba una mala intención. Como que él le fue a hacer la pregunta a Jesús para acorcharlo. Y Jesús le contestó y el escriba no dijo nada, no hizo nada. ¿Cierto? O sea que simplemente Mateo no quería mostrar para nada una buena intención en un escriba. Y es porque Mateo está viviendo en un momento de la iglesia en donde los escribas y maestros de la ley están persiguiendo muy salvajemente a los cristianos. Y entonces Mateo está muy encerrado viendo que todos están confabulados a perseguir a la iglesia ya después de la resurrección, porque el Evangelio de Mateo se escribió bastante después, ¿cierto? Y entonces le quiere ayudar a ver a la gente que todos esos escribas y Mateo, escribas y fariseos están unidos, confabulados para que no crezca la iglesia, para que no se esparza por el reino, por el imperio romano, ¿cierto? Porque eso como que va a ir en contra de sus tradiciones judías. Pero bueno, centrémonos aquí en lo que estamos. Hay un hombre que allí tiene un proceso de conversión. Y después sigue el evangelio de esta manera. Tomando la palabra en el versículo 35, Marcos 12:35, tomando la palabra decía mientras enseñaba en el templo, ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Ah, no, perdón, eso ya lo habíamos visto. Cierto. Ah, no, sí. Ese lo comentamos ahora, pero no lo habíamos visto. Cierto. ¿Cómo? Espera un momentico, estoy aquí trabajo. Sí. ¿Cómo dice que es hijo de David? Cierto.
¿Por qué le dice? Espera, espera un momentico, estoy distraído con una cosita. Un momentico. Sí. Decía también, guarden en el versículo 38, después de lo que yo les comenté del hijo de David, que es posterior a eso, ¿cierto? Que dice, ¿cómo es que lo llama Señor si es hijo suyo? Entonces puede ser hijo suyo y la gente no le entendió, pero le agradece. Al pueblo le agradó el asunto. Pero en el versículo 38 dice, ¿cierto? Guárdense de los escribas que gustan pasear con amplio ropaje, ser saludados en las plazas, ocupar los primeros asientos en la sinagoga y los primeros puestos en los banquetes, y que devoran la hacienda de las viudas con el pretexto de largas oraciones. Esos tendrán una sentencia más rigurosa. Entonces, vamos a contemplar lo que pasó allí, que esto es importante. Se acerca la fiesta de la Pascua. Toda la nación ha ido a Jerusalén, que es el único templo, a celebrar. Jesús entra en el burro, expulsa a los mercaderes, pone un pleito así fuerte, han venido a cogerlo y no han podido cogerlo. Y en público los hizo quedar mal. No saben si un hombre como Juan Bautista viene de Dios o no. Es decir, está poniendo en ridículo a las autoridades. Y apenas los tiene así a todos de frente, empieza a decir, cuídense de ellos. Y aquí sí quiero que nos vamos un momentico a Mateo. Es importante que nos vamos a Mateo en la forma como Mateo cuenta este relato. Entonces, saltemos a Mateo capítulo 23. Mateo 23 desde el versículo 1. No sé si ya se ubicaron ahí. En ese momento, Mateo pone mucho más intensamente esas palabras que Marcos colocó muy sencillas. Cuídense de los maestros de la ley, cuídense de ellos que devoran la hacienda de las viudas con el pretexto de hacer grandes oraciones. Pero aquí Jesús le habla a la gente teniendo a los maestros de la ley ahí atrás, que ya los tiene humillados. Ojo lo que estoy diciendo, humillados, que en público se han mostrado ignorantes, que no tienen autoridad para orientar al pueblo y los tiene a todos ahí. Y entonces le está hablando a la gente sobre ellos y les dice en Mateo 23:1, Jesús se dirigió a la gente y a los discípulos y les dijo, en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos. Hagan todo lo que ellos les digan, pero no imiten su conducta porque dicen y no hacen. Atan cargas pesadas y se las echan a las espaldas a la gente, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Todas sus obras las hacen para ser vistos por los hombres. Se hacen bien anchas las filacterias y bien largas las orlas del manto. Las filacterias eran un montón de tiritas con las normas de la ley. Es decir, toda la ley se la ponían ahí en adornitos en el vestido. ¿Cierto? Todas las obras las hacen para ser vistos por los hombres. Se hacen bien anchas las filacterias y bien largas las orlas del manto. Quieren el primer puesto en los banquetes y los primeros asientos en la sinagoga. Que se les salude por las plazas y que la gente los llame rabí, maestro. Ustedes, en cambio, ustedes no se dejen llamar maestros, porque uno solo es el maestro de ustedes y todos son hermanos. Que nadie los llame padres, porque en la tierra
Perdón, solo uno es el Padre de ustedes, el del cielo. Ni tampoco se dejen llamar directores, porque uno solo es el director de ustedes, Cristo. El mayor entre ustedes será el servidor de todos. El que quiera ser grande entre ustedes, conviértase en servidor de todos. Pues el que se ensalza será humillado y el que se humilla será ensalzado. Mire que Jesús dice, el que se ensalza será humillado. Él está humillando en este momentico a los maestros de la ley, que ellos se engrandecen delante de todo el pueblo y no han sido capaces de enfrentar entre todos los sumos sacerdotes, todos los teólogos, los maestros de la ley y los dirigentes a un carpintero que tiene estudios elementales. No han podido con él. Y entonces los está humillando. Y les dice, volteándose ya, les habla directamente a ellos. Les dice, hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que cierran a los hombres el reino de los cielos. Ustedes ciertamente no entran y a los que están entrando no los dejan entrar. Hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que recorren mal y tierra para ser un prosélito, o sea, para tener vocaciones, por decir así, y cuando llegan, los hacen ustedes hijos de la condenación, el doble que ustedes. Y sigue diciendo, hay de ustedes guías ciegos que dicen, si uno jura por el santuario, eso no es nada, pero si jura por el oro del santuario, queda obligado. Insensatos y ciegos. ¿Qué es más importante, el oro o el santuario que hace sagrado el oro? Y también, si uno jura por el altar, eso no es nada. Pero si jura por la ofrenda que está sobre el altar, queda obligado. Ciegos, ¿qué es más importante? ¿La ofrenda o el altar que la consagra? Mire, podemos seguir. Voy a avanzar un poquitico para que no esté largo. En el versículo 23, hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que pagan el diezmo de la menta, de el anís y del comino, y descuidan lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto es lo que debieran hacer, aunque sin descuidar lo otro. Guías ciegos que cuelan el mosquito y se tragan el camello. Hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que purifican por fuera la copa y el plato, mientras por dentro están llenos de rapiña e intemperancia. Fariseo ciego, purifica primero por dentro la copa, para que también por fuera quede pura. Hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, pues son semejantes a los sepulcros blanqueados, que por fuera parecen bonitos, pero por dentro están llenos de huesos, de muertos y de toda inmundicia. Así también ustedes por fuera parecen justos ante los hombres, pero por dentro están llenos de hipocresía y de iniquidad. Hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque edifican los sepulcros de los profetas y adornan los monumentos de los justos. Y dicen, si nosotros hubiéramos vivido en ese tiempo de nuestros padres, no habríamos tenido parte con ellos en la sangre de los profetas. Con eso ustedes atestiguan que son hijos de aquellos que mataron a los profetas. Colmen también ustedes la medida de sus padres. Serpientes, raza de víboras, ¿cómo van a escapar a la condenación de la gehenna? Por eso, he aquí que yo envío a ustedes profetas, sabios y escribas. A unos los matarán, a otros los crucificarán, a otros los van a azotar en sus sinagogas y los van a perseguir de ciudad en ciudad, para que caiga sobre ustedes toda la sangre inocente derramada sobre la tierra, desde la sangre del inocente Abel hasta la sangre de Zacarías, hijo de Baraquías, a quien ustedes mataron entre el santuario y el altar. Yo les aseguro, todo eso recaerá sobre esta generación. Jerusalén, Jerusalén,
que matas a los profetas y apedreas a los que les son enviados. ¿Cuántas veces he querido reunir a tus hijos como una gallina reúne a sus pollitos bajo las alas y ustedes no han querido? Pues bien, se les va a dejar desierta su casa, porque les digo que ya no me volverán a ver hasta que digan, bendito el que viene en nombre del Señor. Mire, esto lo dijo el Señor en el templo, delante de todo el pueblo que había venido para la Pascua. Se están preparando para la Pascua. Y les hizo una humillación clara, ¿se dan cuenta? Marcos la presenta muy bien, pero Mateo enfatiza todo lo que estuvo diciéndole Jesús a ellos en la cara y delante de todo el pueblo. ¿Qué hicieron ellos con Jesús? Nada, se fueron, lo dejaron. No se atrevieron a hacer nada porque vieron que no tenían ninguna autoridad, ninguna palabra, nada como acusar a Jesús. Y el pueblo escuchaba con alegría y el pueblo se alegró que hubiera hecho quedar mal a todos, porque le sacó en cara su hipocresía, le sacó en cara su mentira, su incapacidad de orientar bien al pueblo según el Espíritu de Dios, y que estaban guiando al pueblo en nombre de Dios, pero en contra de la voluntad divina. Ahí queda planteada la cosa. Ya directamente no lo podrán acusar de nada, de nada. Tendrán que buscar otra estrategia para cogerlo. Pero ya nunca será por lo que diga Jesús, porque les dijo lo que tenía que decir y en la cara y delante de todo el pueblo. Pregunto, ¿queda claro el conflicto que fue a armar Jesús a Jerusalén? Es que mire que Jesús fue a poner un pleito, pero un pleito que Jesús sabe que le iba a costar la vida. Yo creo que ya sabemos por qué fue que lo mataron, ¿cierto? Es que él los desnudó prácticamente delante de todo el mundo, ¿cierto? Entró como rey, expulsó a los mercaderes del templo y con eso hizo que todos vinieran y a todos los hizo quedar mal delante de todo el pueblo. No tuvieron argumento para acusarlo. Volvamos entonces al Evangelio de Marcos. Yo aquí vine donde Mateo porque nos damos cuenta que Mateo nos muestra el conflicto de una manera mucho más fuerte, ¿cierto? Pero volvamos entonces al Evangelio de Marcos. En Marcos estamos en el capítulo 12. ¿Cómo? Mire, estamos en el versículo 40. En este relato breve de Marcos está diciendo que a ellos, a los escribas, les gusta ocupar los primeros puestos, ¿cierto? Y que se comen el dinero de las viudas con el pretexto de hacer grandes oraciones. O sea, le piden a las viudas ricas, ¿cierto? Que les den la plática que ellos van a orar por ellas. Es triste, pero eso a veces se sigue presentando en nuestras iglesias, ¿cierto? Que gente que ve por ahí viudas ricas y se les acercan, les ofrecen cosas, le piden para su institución religiosa, su parroquia, lo que sea, y que estarán orando por ellas y a la vuelta, engatusan tanto a la viuda y todo, que les dejan toda la plática a ellos. Lastimosamente eso sigue ocurriendo. Entonces, mire cómo termina ese relato. En el versículo 43, en Marcos 12. Ya volvimos a Marcos, que es el evangelio que hemos estado mirando así como con continuidad. En el versículo 43 dice, ¿cierto? Eh, no, perdón, en el 41, el versículo 41. Jesús se sentó frente al arca del tesoro y miraba cómo echaba la gente monedas en el arca del tesoro. Y muchos ricos echaban mucho.
Llegó también una viuda pobre y echó 2 moneditas, o sea, una cuarta parte de unas moneditas de poco valor. Y entonces llamando a los discípulos les dijo, yo les digo a ustedes que esta viuda pobre ha echado más que todos los que echan en el arca del tesoro, porque todos han echado de lo que les sobraba. En cambio, esta mujer ha echado lo que necesitaba, todo lo que poseía, aquello que requería para vivir. ¿Cierto? O sea, echó lo que necesitaba para vivir. Pero miremos en qué actitud está Jesús. Es decir, los grandes se fueron y él quedó contemplando a una viuda, con paz, educando a los discípulos. Él está como Señor del templo. Él se tomó el poder del templo. Él quedó ahí, todo el mundo se le fue y él quedó gozando con lo que hace una viuda pobre que entrega una ofrenda que es todo lo que ella necesitaba. Y está como en una paz interior, con una alegría, educando a los discípulos para que cambien su manera de mirar las cosas. A ver si nosotros alcanzamos a captar todo lo que hizo el Señor en esa entrada a Jerusalén, en esa Semana Santa. ¿Cierto? Ya van, recordemos que ya ha ido, ya ha venido, ha ido, ya ha venido. ¿Cierto? Y lo que está es tomando autoridad sobre la casa de su padre, haciendo que en ese sitio se contemple de una manera distinta, pero todo lo que había ahí, sacrificios, holocaustos, matanza de animales, tributos, todo eso se acabó. Ahora habrá una forma nueva de adorar al Señor. Y ya recordamos, San Juan dirá, ¿cierto? Que Jesús dijo también otra cosa que no aparece en estos evangelios de Marcos y de Mateo, que dijo, destruyan este templo y yo lo reconstruiré en 3 días. Pero que Jesús hacía referencia era a su propio cuerpo. Él como el nuevo templo, el definitivo. Ya no es el muro de piedra, ¿cierto? Ahora es Él el templo. Y ahí es donde vamos a adorar al Señor, en una persona, en Jesús de Nazaret. Bueno, vamos a saltarnos el capítulo 13 y nos lo saltamos no porque no sea interesante, es muy interesante, pero es una reflexión, lo que nosotros diríamos apocalíptica, sobre el futuro, sobre persecuciones, sobre el fin de los tiempos, sobre guerras, sobre muchas cosas, ¿cierto? Y nos distraerían de este hilo conductor que venimos haciendo. Entonces, capítulo 13, si después encontramos alguna otra oportunidad en el año entrante o en fin, lo trabajamos porque es muy bonito y es muy interesante, pero creo que ahora nos distraería. Vámonos entonces al capítulo 14 del Evangelio de Marcos. En el capítulo 14:1 sigue la historia, sigue el relato. Faltaban 2 días para la Pascua y la fiesta de los ácimos, es decir, de los panes sin levadura. Los sumos sacerdotes y los escribas buscaban cómo prender con engaño a Jesús y matarlo. Es decir, es que no tienen otra forma, tiene que ser cogerlo por ahí con engaño de alguna manera porque de frente ya se dieron cuenta que no podían hacer nada. Entonces buscaron la manera. Y decían esto, durante la fiesta no, para que no haya alboroto en el pueblo. Porque claro, el pueblo estaba con Jesús. Recordemos esa manifestación tan grande cuando le entró en el burro, ¿cierto? Estando él en Betania, recuerda cuando veíamos lo de Betania que él les decía, llegó por Betania, bajó en el burro, entró al templo, volvió a subir a Betania, al otro día maldijo la higuera, llegó, cierto, volvió a subir, al otro día vio que la higuera se había, está subiendo y bajando a Betania. Betania es el lugar donde él pasa la noche, allá donde tiene una comunidad de mucha confianza. Conocemos bastante a Marta, a María, a Lázaro, pero también hay por ahí un Simón leproso. Hay otras personas que conforman esa comunidad, no son únicamente una familia, ¿cierto? Hay una comunidad y es una comunidad a la que Jesús le tenía mucha confianza. Eran, parece, mucho más prudentes,
¿cierto? Que los que venían caminando con Jesús, los 12 apóstoles y los que venían con él, porque estos eran imprudentes, estaban buscando el poder, quién sería el primero, etcétera, etcétera. Y entonces fue con los de Betania con los que Jesús prácticamente organizó la última Pascua, ¿cierto? Y nos damos cuenta que esa Pascua empieza con cosas como preparadas y en secreto. Miren, vayan y cojan un burrito que está por ahí amarrado y si le dicen que por qué lo cogen, que el maestro, entonces se los entregarán. Y veamos lo que va a continuar ahora también, que es muy bonito. Jesús estaba entonces 14:2, estaba, perdón, 14:3. Estaba en Betania, en casa de Simón el leproso. Ahora no estaba en casa de Marta, María y Lázaro, sino de Simón el leproso. Estaba recostado a la mesa. Vino una mujer que traía un frasco de alabastro con perfume puro de nardo, de mucho precio. Quebró el frasco y lo derramó sobre su cabeza. Lo derramó sobre su cabeza. Lo ungió con ese perfume. Había algunos que se decían entre sí indignados: ¿para qué este despilfarro del perfume? Se podía haber vendido ese perfume por más de 300 denarios y habérselo dado a los pobres. Y refunfuñaban contra ella. Entonces, mire que se está diciendo que un perfume que costaba más del salario de un año, más del salario de un año. Recordemos cuando la multiplicación de los panes, que decían 200 denarios no alcanza para alimentar esa multitud. Y aquí este perfume no es de 200 denarios, sino de 300. O sea, es una cosa súper costosísima, ¿cierto? Y dicen, ¿y por qué no lo guardó para los pobres? Y miremos la respuesta de Jesús, ¿cierto? Déjenla. ¿Por qué la molestan? Ha hecho una obra buena en mí. Porque pobres los tendrán ustedes siempre con ustedes. Y podrán hacerles bien cuando quieran, pero a mí no me tendrán siempre. Esta mujer ha hecho lo que ha podido. Se ha anticipado a embalsamar mi cuerpo para la sepultura. Yo les digo, y aquí es muy importante el versículo que sigue. Yo les digo, donde quiera que se proclame la buena nueva, el evangelio, en el mundo entero se hablará también de lo que ésta ha hecho para memoria suya. Yo creo que nosotros hemos sido muy injustos con esa mujer. Jesús dice, donde quiera que se anuncie el evangelio, debe proclamarse lo que esta mujer hizo. ¿Y qué fue lo que hizo esta mujer? Ungir el cuerpo de Jesús para la sepultura. Normalmente los que ungían eran profetas varones. Aquí la que ungió fue una mujer y ungió el cuerpo para la sepultura. Y será precisamente en la muerte y en la resurrección de Jesús donde las cosas cambien, donde termina definitivamente el Antiguo Testamento y comienza el Nuevo. Será en la cruz que esté reinando el Señor. Entra como burrito, sobre un burrito. Entra sobre un burrito a Jerusalén, pero el reinado verdadero será en la cruz, ¿cierto? Y vencerá la muerte y nacerá una historia nueva, una redención, ¿cierto? Y esta mujer ungió el cuerpo para la sepultura. Entonces, Judas Iscariote, versículo 10, uno de los 12, se fue donde los sumos sacerdotes para entregarse. Al oír ellos se alegraron y prometieron darle dinero. Mire que Judas no les pidió dinero, ¿cierto? Sino que simplemente que les iba a entregar a Jesús. Y entonces ellos le prometieron dinero. Y él andaba buscando cómo entregar a Jesús en el momento oportuno. El primer día de los ácimos, cuando se sacrificaba el cordero pascual, le dicen los discípulos, ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas el cordero de la Pascua? Mire, yo aquí sí quiero, y si tienen tiempo, nos vamos a dar cuenta, cada evangelio trata el caso de Judas
de un modo distinto, absolutamente distinto, ¿cierto? Y uno podía comprar cómo lo dice Marcos, ya lo acabamos de leer, cómo lo dice Mateo, cómo lo dice Lucas y cómo lo dice Juan. Y todos lo tratan muy, muy, muy distinto, ¿cierto? Aquí en Marcos, que es el primer evangelio, el original, dice que él no buscaba dinero, sino simplemente entregarlo. Y parece que la motivación de Marcos fue precisamente por la actitud que pasó con esta mujer que lo ungió, porque lo ungió para la sepultura. Y los discípulos estaban buscando, era el reinado de Jesús como dirigente de la nación, como el próximo gobernante. Entonces, generó eso de la sepultura y que Jesús dice es para mi sepultura, generó una decepción enorme en los discípulos. Todos como que, y entonces, ¿para qué estamos siguiendo nombres? Es que estamos siguiendo a alguien que va a terminar sepultado. Es decir, cualquier gobernante anuncia su triunfo. Ninguno que vaya a gobernar habla de su propia muerte, ¿cierto? Entonces, para los discípulos y muy expresamente para Judas, una decepción impresionante. Pero no solamente para Judas. Después veremos que eso fue para todos. Y vamos entonces a mirar lo de la cena. El primer día de los ácimos, o sea, en el versículo 12, cuando se sacrificaba el cordero pascual, le dicen los discípulos a Jesús, ¿dónde quieres que vayamos a hacer los preparativos para que comas el cordero de Pascua? Entonces, miremos la estrategia de Jesús. Versículo 13. Envía a 2 de sus discípulos y les dice, vayan a la ciudad. A ustedes les va a salir al encuentro un hombre llevando un cántaro de agua. Síganlo. Y allí donde él entre, digan ustedes al dueño de la casa. El maestro dice, ¿dónde está mi sala? Donde puedo comer la Pascua con mis discípulos. Y él les enseñará en el piso superior una sala grande, ya dispuesta y preparada. Hagan allí los preparativos para nosotros. Los discípulos salieron, llegaron a la ciudad, lo encontraron tal como Jesús les había dicho y prepararon la Pascua. Detengámonos aquí. ¿Qué estamos viendo en este relato? Que esa fiesta de la Pascua la hizo Jesús de una manera escondida, clandestina. Ni siquiera el grupito de discípulos más cercanos con el que vino sabían dónde iba a celebrar. Él ha estado preparando las cosas con la comunidad de Betania. ¿Cierto? Todos los días va a Betania, viene a Betania y allí con ellos ya habían organizado las cosas. Que lo de la cena lo iban a hacer de manera que los sumos sacerdotes, los maestros, que nadie se diera cuenta dónde la iban a celebrar. El ambiente estaba muy pesado para Jesús y los discípulos. Y entonces por eso le hizo escondidas. ¿Y cuál es la estrategia? Le dice a 2 de estos, miren, vayan y sigan a un hombre que ustedes lo van a ver con un cántaro. Cuando lo vean con un cántaro, no le van a decir nada, sino simplemente síganlo, síganlo. Y donde él entre, ustedes vayan y hablen con el dueño. Entonces, mire que es una estrategia, dijéramos, de mucha inteligencia. Eso. Casi digamos como espías que están haciendo una cosa por ahí que no se dé cuenta a los demás. ¿Cierto? A este hombre no le digan nada, síganlo, síganlo. Y el hombre va a entrar en una casa donde entre, hablen ustedes con el dueño. ¿Y el dueño qué les va a decir? En el segundo piso. O sea, que ni siquiera los discípulos sabían dónde iban a celebrar la Pascua. Allá en el segundo piso. Y entonces, cuando fueron, vieron todo y ya supieron dónde iba a ser, entonces ya fueron con Jesús allá y fueron de noche. Porque la Pascua se celebra de noche. Fueron allá. Sigamos con el relato. ¿Lo que estamos hablando está quedando claro o no? Sí, o sea, perfecto. Entonces sigamos. Sí.
En el versículo 16. Si los discípulos salieron, llegaron a la ciudad, lo encontraron tal como les había dicho y prepararon la Pascua. Y al atardecer, llega él con los 12, al atardecer. Llega con los 12 y mientras comían recostados, Jesús les dijo, yo les aseguro que uno de ustedes me va a entregar, el que come conmigo. Ellos empezaron a entristecerse y a decirle uno detrás del otro, ¿seré yo maestro? ¿Por qué preguntan eso? ¿Seré yo maestro? Porque se ve que todos en el fondo, estaban lo mismo que Judas, decepcionados de Jesús. Todos encontrarían algún motivo para traicionar a Jesús y por eso preguntan, ¿seré yo? Si ellos no vieran por dentro la posibilidad y quizás el deseo de traicionarlo, no harían esa pregunta. ¿Cierto? Pero todos ven que tienen por dentro algo que los llamaría a traicionar a Jesús. Y dicen, ¿seré yo maestro? Él dijo, el que moja conmigo el mismo plato. Pero es que una costumbre que es muy generalizada en el Mediterráneo es que la gente moja en el mismo plato, por ejemplo, la ensalada, ¿cierto? Es decir, todos con el pan cogen de la ensalada y todos juntan del mismo plato. Entonces, el que moja conmigo no es fulano de tal, todos. Uno de los más cercanos, uno de los más allegados, uno de la casa, uno en el que confiamos. Eso es lo que quiere decir el que moja en el mismo plato. Porque el Hijo del Hombre se va, como está escrito de él, pero hay de aquel por quien el Hijo del Hombre es entregado. Más le valdría a este hombre no haber nacido. Y mientras estaban comiendo, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se los dio. Tomen, esto es mi cuerpo. Tomó luego una copa, dad las gracias, se los dio, bebieron todos de ella. Y les dijo, esta es mi sangre de la alianza que derramo por muchos. ¿Cierto? Yo les aseguro que ya no beberé el producto de la vid hasta el día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Y cantando los himnos, salieron hacia el monte de los olivos. Eso era parte de la fiesta. Es decir, levantaban varias veces la copa, estaba la copa de la bendición, la copa de la acción de gracias, etcétera. Había varias copas y comían cordero. Aquí llama la atención que no hay ningún testimonio de que hayan comido cordero. Ningún testimonio. Únicamente antes decía, van a preparar la Pascua donde Jesús comerá el cordero. Pero no hay testimonio que lo hayan comido. Y parece que en esa cena no comieron cordero. Y ya después se dirá, ¿por qué? Porque el cordero iba a ser Jesús. Él iba a ser el cordero que iba a entregar su vida. Entonces no mataron cordero para ese Pascua. Jesús les dijo, bueno, cantando los himnos, salieron hacia el monte de los olivos. O sea que eso era con himnos, con cánticos, con fiesta, con celebración, levantada de copa, brindis, etc. La Pascua era muy bonita, una fiesta muy, muy alegre, porque era recordando que habían salido de la esclavitud en Egipto. ¿Sí? Espera un segundito, seguimos aquí. Van al monte de los olivos. Jesús les dijo, todos se van a escandalizar, ya que está escrito, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Pero después de mi resurrección, iré delante de ustedes a Galilea. Anuncia una cosa, él dice, voy a resucitar y voy a ir delante de ustedes a Galilea. Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, yo no. Jesús le dijo, yo te aseguro, hoy, esta misma noche, antes que el gallo cante 2 veces, tú me habrás negado 3. Pero él insistía, aunque tenga que morir contigo, yo no te negaré. Y lo mismo decían todos. Van a una propiedad cuyo nombre es Getsemaní. Y dice a los discípulos, siéntense aquí
mientras yo hago oración. Y tomó consigo a Pedro, Santiago y Juan, los mismos que habían estado en la transfiguración, los mismos que habían estado cuando la resurrección de la niña, la hija de Jairo. Ellos tres eran los más íntimos entre los 12, eran los más cercanos. Y delante de estos tres comenzó Jesús a sentir pavor y angustia. Y les dijo, mi alma está triste hasta el punto de morir. Quédense aquí y velen. Aquí vemos en Jesús varios sentimientos. Está la tristeza, está el pavor, está la angustia. Y adelantándose un poco, cayó en tierra y suplicaba que a ser posible pasara de él aquella hora. Y le decía, Abba, Padre. Mira, con ese término de cariño, con esa forma como siempre habló Jesús a Dios Padre. Le dijo, Abba, Padre, todo es posible para ti. Aparta de mí esta copa. Le pidió claramente, usted puede, aparte esta copa de mí, pero que no sea lo que yo quiero, sino lo que quieras tú. Mire, si ustedes buscan los otros evangelios, particularmente el de Mateo y el de Lucas, porque Juan no trata de esta oración de esta misma manera. Él lo trata muy distinto. Pero si ustedes se dan cuenta, en Mateo y en Lucas, las palabras son distintas, pero todas se complementan porque muestran simplemente desde una óptica. Aquí dice, sé que tú puedes, aparta de mí esta copa. En otro evangelio, si puedes, aparta de mí esta copa. Y en otro, si quieres, aparta de mí esta copa. Entonces, Jesús como que en algún momento está acudiendo al poder del Padre, en otro momento está acudiendo a la voluntad del Padre, si quieres. Pero de todas maneras, la decisión es la misma, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y es muy bonito, son dimensiones distintas de la misma oración. Entonces, en el versículo 37, va y encuentra dormidos a los discípulos. Y le dice a Pedro, Simón, duermes, ni una hora has podido velar, ni una hora. Velen y oren para que no caigan en tentación, que el espíritu está pronto, pero la carne es débil. Y esa será la gran lección de Pedro. El espíritu pronto, no te abandonaré, no te negaré, entregaré mi vida por ti, pero la carne es débil. Al ver el problema, tragará salida. Alejándose de nuevo, oró diciendo las mismas palabras. Volvió otra vez y los encontró dormidos, pues sus ojos estaban cargados y ellos no sabían qué contestarle. Viene por tercera vez y les dice, ahora ya pueden dormir y descansar. Miren las palabras de Jesús. Ahora ya pueden dormir y descansar. Basta ya, llegó la hora. Miren que viene el Hijo del Hombre a ser entregado en manos de los pecadores. Levántense, vámonos. Miren que el que me va a entregar está cerca. Uno aparentemente como si fuera una contradicción de Jesús, que les dice, ahora pueden descansar. E inmediatamente dice, levántense. Fue un momento de verdad de mucha angustia, de temor de parte de Jesús. No pudo contar con los discípulos, tiene compasión de ellos, entiende su debilidad, su fragilidad, pero no, definitivamente es hora que se levanten ya. Miren que el que va a entregarme está cerca. Todavía estaba hablando cuando de pronto se presenta Judas, uno de los 12, acompañado de un grupo con espadas y palos, de parte de los sumos sacerdotes, de los escribas y de los ancianos, o sea, de todo el Sanedrín a los que él había humillado allá en el templo. Estaba
toda la pesada y mandaron a gente en nombre de todos. Claro, Judas les había dicho dónde estaban. El que le iba a entregar, Judas, les había dado esta contraseña: aquel a quien yo dé un beso, ese es. Cójanlo y llévenlo con cautela. Entonces miremos, están de noche, ni siquiera identificarán bien a Jesús. Tiene que ser con el beso que le dé, para que no cojan a otro equivocado. Nada más llegar, se acerca a él y le dice, Rabí, y le dio un beso. Ellos le echaron mano y le prendieron. Uno de los presentes, sacando la espada, uno de los que iba con Jesús, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote y se le llevó la oreja. Aquí quiero que analicemos dos o tres cositas. O sea, una, cuando Jesús le da el beso, perdón, cuando Judas le da el beso a Jesús, Jesús no le dice nada. Se dejó besar y punto. En los evangelios de Mateo y Lucas, este hecho estará acompañado de diálogo. Con un beso entregas al Hijo del Hombre. Ustedes recordarán aquello. Marcos no tiene este diálogo. Marcos cuenta la cosa así, elemental y sencilla. Los otros hacen una reflexión mucho más profunda sobre lo que se dio en esa relación. Cierto, tomando la palabra, Jesús les dijo, no, perdón, lo segundo que quería decir, lo del versículo 47, uno de los presentes sacando la espada hirió al siervo del sumo sacerdote y le llevó la oreja. Pero Jesús tampoco le hizo ningún reclamo al discípulo suyo que le cortó la oreja al siervo del sumo sacerdote. No le hizo ninguno, lo dejó que sacara la espada y que cortara la oreja. En los evangelios de Mateo y de Lucas hay reflexión sobre eso. Si se guarda la espada, vuelve a la vaina, porque el que espada mata, la espada muere. Hay otro tipo de reflexiones y a veces es muy bueno comparar porque se va enriqueciendo uno de la óptica con la que un evangelista comenta el relato y la óptica con que otro evangelista lo comenta. Son simplemente formas distintas, no hay contradicción. Aquí simplemente Jesús silencioso ante el beso y Jesús silencioso ante el hecho de que uno de los discípulos cortara. Pero lo que sí es evidente es que algunos de los discípulos iban armados con Jesús. Eso sí es absolutamente evidente y está en los evangelios, en los 4 evangelios, ¿cierto? Y les permitió estar armados. Ahora, que después uno ve en los otros evangelios que le va a decir, este no es el camino mío, porque el que espada mata, espada muere, está muy bien, pero no les había prohibido llevar el arma. ¿Cierto? Y eso es bueno tenerlo presente. ¿Cierto? En el versículo 48, Jesús tomando la palabra les dijo, como contra un salteador han salido a prenderme con espadas y palos. Todos los días estaba con ustedes enseñando en el templo y no me detuvieron. Pero es para que se cumplan las escrituras. ¿Cierto? Y abandonándolo, huyeron todos. Dice, un joven lo seguía cubierto solo con un lienzo y lo detuvieron. Pero él, dejando el lienzo, se escapó desnudo. No se sabe exactamente qué pasó. ¿Quién era ese joven? Algunos dicen que debió ser el mismo Marcos, ¿cierto? Pero no se sabe con certeza. Simplemente que hay un hombre que se fugó desnudo. Ya estamos en la hora de terminar y vamos a cumplir con lo que se había dicho que sería 1 hora. Y nos queda faltando muy poquitico de este capítulo que estamos viendo en Marcos. Pero ese poquito que nos queda, bueno, es más o menos como un poco menos de medio capítulo. Eso ya lo podemos ver dentro de 8 días y creo que estaremos cumpliendo. Dentro de 8 días quizás terminamos el curso. Y si nos queda faltando será poquito, porque no es bueno que lo dejemos empezado ya para el año entrante. Pero creo que no será necesaria
2 reuniones, tal vez con una sea suficiente. Pero nos falta el juicio ante el sumo sacerdote y luego el juicio ante Pilato y todo lo que fue ya la pasión, el vía crucis, por decir algo, hasta que muere y resucita. Vamos a ver si lo logramos desarrollar en una y si no, entonces lo desarrollamos en 2. Estamos aquí entre amigos y eso no será mayor problema. ¿Cierto? Entonces, démosle gracias a Dios y por favor, lean ustedes lo que falta. O sea, el resto del capítulo 14, el 15 y el 16. El 16 es muy cortico, pero leámoslo hasta el final, ¿cierto? Y vamos a avanzar lo que sea. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos.